Mark pensó que sería solo otra inmersión, un día cualquiera, un silencio familiar en el fondo del mar. Pero cuando apareció aquella cría de ballena, inquieta, insistente, todo cambió. No fue un encuentro casual, fue una petición, una llamada. Y sintió, sin saber cómo explicarlo, que necesitaba continuar. Porque a veces la vida se pone patas arriba sin previo aviso. Y todo comienza con una mirada que no debería saber pedir ayuda, pero lo hace. Era temprano, el tipo de mañana en que el viento todavía parece estar dormido y el mar refleja el cielo sin quejarse. Mark ya estaba familiarizado con el paisaje, las montañas escarpadas, el olor salado en el aire, el sonido amortiguado del motor del barco cortando las aguas de Howe Sound en la costa de Columbia Británica. Había estado haciendo eso durante años. Bucear, fotografiar, documentar, era su trabajo, pero también su refugio. Había algo terapéutico en bajar hasta abajo, donde todo es más lento, más contenido, donde no hay correos electrónicos, ni plazos, ni demasiadas voces. Allí abajo solo estaba él y el mundo en silencio. Ese día quería capturar imágenes de estrellas de mar, así de simple. No había grandes expectativas, solo una ligera curiosidad y la costumbre de buscar la belleza donde casi nadie mira. Salió tranquilo, con el depósito lleno, la cámara en la mano y la mente despejada. El mar estaba en calma, excelente visibilidad, perfecto para una inmersión técnica, pero sin prisas. Pronto encontró lo que buscaba. Estrellas anaranjadas, moradas y algunas azules se adhieren perezosamente a las rocas. Los pepinos de mar también estaban allí, liberando sus partículas al ritmo lento que solo conocen los animales del fondo del océano. Mark flotaba entre ellos como un visitante respetuoso, tratando de capturar sin molestar. Presionó el botón de la cámara con el cuidado de quien sabe que allí cada clic cuenta. Fue entonces cuando sintió algo. No escuché, no lo vi. Primero lo sintió. Un ligero movimiento de agua hacia un lado. Un movimiento grande pero suave. Instintivamente giró su cuerpo, tal vez esperando encontrar una foca o un rayo, pero no. Era una cría de ballena jorobada. Pequeño para los estándares de las ballenas, pero aún así enorme. El cuerpo todavía es claro, con manchas grises y blancas, y las aletas están agitadas. El animal se acercó lentamente, como probando sus límites. Luego regresó. Él se alejó. Él regresó de nuevo. Mark caminaba con visible inquietud, y ahí fue cuando ocurrió algo extraño. El cachorro se acercó tanto que Mark pudo ver sus ojos. Y no parecía una mirada perdida. Ni siquiera tengo curiosidad. Fue más insistente, como si intentara comunicarse, tratando de mostrar algo, pedir algo. Mark quedó paralizado por unos segundos. Eso no tenía sentido. Los cachorros generalmente evitan a los buceadores. Incluso cuando se acercan, no permanecen cerca, y este estaba allí, llamando la atención. Miró a su alrededor, subió a la superficie y luego volvió a bajar. Hasta que, en un impulso repentino, nadó hacia mar abierto, deteniéndose a unos metros, como diciendo, «Ven». Mark dudó. El entrenamiento decía no seguir a animales marinos grandes por largas distancias, especialmente sin saber qué esperar. Pero había algo en el comportamiento de ese cachorro, algo que no dejaba lugar a ignorar. Era como un nudo en la garganta que no desaparecía hasta que escuchabas. Él respiró profundamente. Comprobó el nivel de oxígeno. Tuve tiempo. Se apretó el cinturón, ajustó sus aletas y siguió. Nadaron juntos unos 500 metros. El cachorro disminuía la velocidad de vez en cuando, asegurándose de que Mark siguiera su ritmo. Y luego llegaron. El fondo empezó a caer abruptamente. El azul se volvió más oscuro, más pesado, y en el centro de ese vacío líquido, una sombra inmóvil. Era la madre, una ballena jorobada adulta, en estado alarmante, casi ningún movimiento, enorme,
cubierto de una grotesca capa de percebes, algas y pequeños crustáceos. El coro andante parecía salvo que no se movía. Simplemente flotaba allí, de lado, con sus aletas caídas. Respiraba con esfuerzo. Cada exhalación sonaba como un susurro de alguien al borde de la muerte. El cachorro se acercó, intentó tocarle el hocico, nadó a su alrededor, como si quisiera reanimarla, pero no sirvió de nada. La madre estaba demasiado débil para reaccionar. Mark sintió que su corazón se aceleraba. Esa escena no era común. Las ballenas pueden transportar percebes, claro está, pero no de esta manera, no hasta ese grado. Eso fue una clara señal de que algo iba muy mal. Sin pensarlo mucho, se acercó, con cuidado. Tocó la superficie áspera del animal. Miró los percebes. Algunos parecían viejos y otros nuevos. Sacó su cuchillo de buceo y comenzó a retirar algunas de las colonias incrustadas. El cuerpo de la ballena se movió levemente, pero no encontró resistencia. Ella ni siquiera tenía fuerzas para huir. Continuó durante unos minutos. Eliminación de percebes, observando el patrón de respiración, analizando el tono de la piel, la inmovilidad. Todo indicaba una condición crítica, pero el tiempo se acababa. Su oxígeno ya estaba en el rango del 60%, y a esta profundidad cualquier decisión equivocada puede costar muy caro. Sabía que no podía hacer nada más allí, solo. Subió, rompiendo la superficie con una sensación extraña, una mezcla de urgencia, impotencia y responsabilidad. En el barco, inmediatamente cogió la radio. Su señal fue captada por una base de rescate de mamíferos marinos costeros, que activó un protocolo de emergencia. Mientras hablaba, Mark apenas podía describir lo que había visto. Su voz temblaba, no por el frío, pero debido a la escala del asunto. En menos de una hora, un equipo completo se acercaba en 2 lanchas rápidas. Veterinarios, biólogos, operadores de equipos hidráulicos. La operación parecía algo raro y delicado. Marcos señaló el camino. Subió al barco de apoyo. Mi cuerpo se sentía agotado y mi mente estaba acelerada. El cachorro seguía dando vueltas por la zona, como un perro que no se separa de su dueño herido. Cuando llegaron al lugar exacto, el equipo encontró lo que Mark había descrito, y más, mucho más. Lo primero que llamó la atención del equipo fue el silencio. Las ballenas en peligro a menudo vocalizan. Emiten sonidos graves, pulsos, gemidos, formas de comunicación que viajan kilómetros. Pero esa hembra no emitió nada. Nada más que una respiración lenta y espaciada, como si cada inhalación fuera una lucha contra el propio cuerpo. Se está desvaneciendo, murmuró uno de los biólogos, mientras observaba los latidos del corazón con el sonar portátil. Mark estaba en el barco de apoyo, todavía mojado, con el traje de neopreno pegado al cuerpo y el corazón aún más apretado. El ternero permaneció allí, sin mover la aleta, y eso fue lo más inquietante, porque hubo intención en ese comportamiento. ¿Había conciencia? Mientras el equipo se sumergía y comenzaban los primeros procedimientos de evaluación submarina, Mark observaba el cielo. Se estaban formando nubes bajas. El clima cambiaría pronto. El reloj corría, pero era como si allí el tiempo funcionara de manera diferente. Más denso, más urgente. Uno de los buceadores emergió con cara seria. Tiene múltiples colonias de percebes, algunas cubriendo zonas sensibles, pero lo que más me preocupa es el patrón de rigidez. No es solo agotamiento, hay algo más. Y así fue. La sospecha inicial fue de alguna infección grave, quizás parasitaria, pero a medida que avanzaban los exámenes, las señales no cuadraban. Los ojos de la ballena no mostraban los movimientos típicos del dolor agudo. Los músculos parecían haberse colapsado, como si estuvieran anestesiados. Y eso no tenía sentido. Las ballenas jorobadas son resilientes, nómadas, fuerte. Para que un animal de ese tamaño colapsara por completo,
Algo extremo tuvo que estar en juego. Mark, observándolo todo, empezó a recordar un detalle que se le había escapado en el fondo del mar: el aliento de la ballena. Tenía un olor químico. No era solo el típico olor salado. Fue algo diferente, casi metálico. Él compartió esto con el equipo, y la reacción fue inmediata. Los biólogos intercambiaron miradas breves. Uno de ellos cogió la radio y pidió que le enviaran un aparato de endoscopia marina. Podría ser contaminación interna, plásticos, metales pesados, disolventes. Si es así, la situación es aún más grave de lo que parece. Pero, ¿cómo? ¿Cómo pudo un animal tan Poderoso, grande ser inmenso derribado por y- algo invisible? Esta era la pregunta que se cernía sobre todos. Y mientras continuaban los preparativos para intentar estabilizar y posiblemente retirar la ballena, si fuera necesario, llevarla a un centro de rehabilitación, Mark volvió a hundirse. No quería interponerme en su camino, solo quería entender. Cuando se acercó nuevamente a la ballena, notó algo que antes se le había escapado. Pequeñas áreas de piel se estaban desprendiendo. Algunos tenían una coloración extraña, casi verdosa. El cachorro ahora nadaba en círculos lentos, como si su propio cuerpo también comenzara a sentir la fatiga de la vigilia. Mark nadó hacia el joven animal. Se encontró cara a cara con él, y allí, en ese instante, sintió algo que lo desarmó por completo. El cachorro apoyó la cabeza en su hombro, solo por un segundo. Un gesto delicado, pero suficiente para desmontar cualquier explicación racional. Eso no fue instinto, era desesperación, fue confianza. Y fue lo más doloroso que Mark había sentido jamás bajo el agua. Poco después empezaron a llegar los primeros resultados, y lo que salió en los exámenes lo cambió todo. Las imágenes internas mostraron un cuerpo extraño alojado en el tracto digestivo de la ballena. Era grande, irregular y con bordes marcados. El diagnóstico: probable trozo de red industrial, tejido con hilos sintéticos y posiblemente contaminado con productos químicos de alto riesgo. Mark escuchó todo en silencio. El equipo decidió actuar rápidamente. Sería necesario llevar la ballena a un centro marino equipado para realizar una intervención quirúrgica. Pero esto planteó una nueva pregunta: ¿cómo transportar de forma segura un animal de 30 toneladas que estaba en estado crítico y apenas podía nadar? Fue entonces cuando entró en juego una de las ideas más audaces: utilizar flotadores hidráulicos y cuerdas especiales, además de monitoreo con sonares y drones. Una operación de precisión, queridísimo y peligroso, pero nadie dudó, porque había algo en esa escena: la madre, el cachorro y el hombre que oyó un llamado sin palabras que conmovió a todos. No fue solo una misión de rescate, fue algo más profundo. Una historia que se escribió en el presente, pero que cargó con el peso de los errores del pasado. Se necesitaron 4 horas para estabilizar la ballena: flotadores inflables, correas ajustables, un monitor cardíaco improvisado. Todo para mantenerla con vida y respirando mientras la guiaban lentamente al centro de rehabilitación marina más cercano. El cachorro siguió adelante, no hubo discusión, no había ningún protocolo que lo impidiera. El equipo sabía que separarlo de su madre sería un trauma irreversible. Así siguió al barco de apoyo durante todo el camino, como un perro leal que no abandona a su dueño en el hospital. Durante el viaje, Mark permaneció en silencio. No podía apartar los ojos del cachorro. ¿Cómo podría seguir nadando, mantener el ritmo y aguantar? Era como si tuviera 50 años de vida emocional acumulados en un cuerpo que pesaba apenas unas toneladas. No tenía sentido, pero lo hizo. Al llegar al centro, la ballena fue posicionada en una especie de inmensa cuna submarina, un tanque diseñado para albergar animales grandes sometidos a tratamiento. Allí, bajo la vigilancia de cámaras, sensores y un equipo de más de 20 personas,
comenzaron el examen completo. El objeto dentro del estómago era real y estaba causando daños devastadores. Con ayuda de endoscopia submarina e imágenes termográficas, los biólogos identificaron un trozo de red industrial de unos 2 metros de largo, compactado en capas junto a un residuo viscoso de color oscuro. Más exámenes, más silencio. El informe inicial contenía términos técnicos que poco a poco fueron traduciéndose. El material en la red contenía trazas de TBT, tributilestaño, un compuesto químico extremadamente tóxico. Se utiliza ilegalmente en pinturas antiincrustantes para cascos de barcos, una sustancia prohibida en casi todo el mundo, pero que todavía está presente clandestinamente en barcos mal regulados. El TBT es letal. Incluso en pequeñas cantidades puede comprometer el sistema nervioso, causar insuficiencia hepática y paralizar las funciones musculares. En la ballena, el veneno causó daños lentos pero continuos. Primero afectó el intestino, luego el hígado, luego los pulmones y por último el corazón. Lo que Marcos vio en alta mar no fue solo un animal cubierto de percebes, era un cuerpo ebrio, un grito silencioso, resultado directo de la acción humana. La cirugía fue programada para las 5 de la mañana del día siguiente. Un equipo de 4 veterinarios de mamíferos marinos realizaría el procedimiento con el apoyo de anestesistas acuáticos y biólogos de campo. Mark no durmió esa noche, ni siquiera el cachorro. Permaneció nadando en círculos lentos en el tanque auxiliar mientras su madre recibía los preparativos preoperatorios. Y con cada vuelta parecía mirar hacia Mark, como si lo supiera. Como si recordara que todo esto solo estaba sucediendo porque él lo había seguido. A las 5:13 am, la ballena fue sedada. A las 5:27 am comenzó la cirugía y a las 6:04 am el objeto fue retirado completamente. Lo que salió de allí fue más que una red. Era un símbolo grotesco de nuestra negligencia, una maraña de fibras, fragmentos de plástico, restos de petróleo y sedimentos tóxicos, una cápsula del abandono. Uno de los veterinarios lo sostuvo en sus manos con visible disgusto. Una fotografía. Otro simplemente lloró, porque esa red no fue un accidente, fue una consecuencia. Al finalizar la operación, los signos vitales de la ballena comenzaron a estabilizarse, todavía débil, todavía lejos de cualquier garantía de recuperación, pero vivo. Al cachorro se le permitió acercarse, y lo que pasó allí fue algo que nadie esperaba. Él nadaba lentamente. Apretó su hocico contra el costado de su madre. Se quedó quieto durante varios segundos. Entonces emitió un sonido bajo, profundo, pero continuo, que resonó por todo el tanque. Un lamento, un alivio. Nadie lo sabía con seguridad, pero todos lo sintieron. Era el tipo de sonido que no abandona tu cuerpo, se queda atrapado en la piel, en memoria, en la conciencia. Mark grabó todo con la cámara, pero por primera vez en años no se preocupó por el encuadre, ni siquiera con foco, ni siquiera con luz. Él solo quería dejarlo como estaba, crudo, real. Fue como si el mundo se hubiera detenido por un segundo. Y dijo, mira esto. Mira lo que todavía es posible. Días después, las pruebas mostraron una mejoría leve pero constante. La ballena comenzó a mover sus aletas. Se ha restablecido el suministro eléctrico. Los percebes empezaron a caerse solos. Y en el fondo de todo, la pregunta que no desaparecía: ¿por qué una cría de ballena haría eso? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo elegiste al humano adecuado? ¿Cómo surgió la iniciativa de buscar ayuda y no salir corriendo? Los biólogos estaban divididos. Algunos apuestan por el instinto. Otros hablaron de comportamiento aprendido. Hubo quienes intentaron desestimar el episodio como una coincidencia. Pero Mark no aceptó ninguna de estas respuestas, porque en el fondo ya lo sabía. Ese cachorro no solo quería salvar a su madre,
Quería mostrarnos lo que le estamos haciendo al mundo. Fueron semanas de recuperación, cada día pequeñas señales. La respiración de la ballena se estabilizó. El latido del corazón volvió a su ritmo natural. Las heridas internas sanaron lentamente. El cachorro incansable permaneció a su lado todo el tiempo. Dormí cerca, nadé alrededor. Tocó a su madre con su aleta como si estuviera comprobando su fiebre. Había cuidado allí, había un vínculo, había algo más. Mark observó todo. Fui al centro de rehabilitación todos los días, a veces durante horas, a veces solo para ver las aletas moverse. En otros momentos de su vida, nunca se habría detenido tanto tiempo. Su agenda estaba llena, su vida estaba marcada por plazos, vuelos y exigencias. Pero ahora no tenía sentido correr, porque algo dentro de él se había vuelto del revés. No fue solo la historia de la ballena. Eso es lo que decía de él, sobre todos nosotros. Ver a un ternero jorobado actuar con más empatía, más presencia y más instinto de rescate que la mayoría de los humanos. Fue como sostener un espejo que no miente. Empezó a revisar todas sus fotografías antiguas, buceo en arrecifes, bancos de peces gigantes, tiburones, cuevas, y notó algo curioso. En ninguna de esas imágenes él estaba realmente mirando. Él grabó, pero yo no vi. Fue necesario ser llamado por una mirada para comenzar a ver. Una mañana, mientras tomaba café en la cafetería del centro, uno de los veterinarios se sentó a su lado. Sabes que su recuperación es un milagro, ¿verdad? Mark asintió. La mayoría de los animales en este estado no regresan, pero ella regresó. Y creemos que en gran parte se debió a la cría. Él mantuvo el vínculo, no la dejó. Mark permaneció en silencio. ¿Entiendes lo que esto significa?, ella preguntó. Un cachorro decidió buscar a un humano. No huyó, pidió ayuda. Eso lo cambia todo. Y realmente cambió. Fue como si los roles se hubieran invertido por un instante. Como si, por un breve capítulo de la historia, los animales hubieran decidido volver a confiar. ¿Pero por cuánto tiempo? Porque esa ballena era solo una. Pero había cientos, quizá miles, muriendo en silencio allí afuera, ahogándose con redes, sofocándose con bolsas, acumulando microplásticos en la sangre, la mayoría invisible, y lo peor, inevitable, a menos que alguien decida hacer algo. Y Mark decidió. La semana siguiente rechazó 2 contratos internacionales. Hizo una videollamada con sus antiguos compañeros de trabajo. Luego envió un correo electrónico breve y directo. Estoy agradecido por todo lo que he vivido hasta ahora, pero la vida me ha llevado a otra aventura, una más profunda. Y así terminó una carrera de más de 15 años como fotógrafo submarino comercial. Al mes siguiente, se inscribió como voluntario permanente en el Centro de Rehabilitación. Comenzó a estudiar biología marina, primeros auxilios para mamíferos acuáticos y legislación ambiental. Cambió el glamour de las grandes expediciones por largos días en tanques de recuperación y clases sobre toxicidad. Pero él nunca se quejó, porque algo dentro de él decía, esto fue así desde el principio, simplemente no lo sabía. Pasaron los meses, la madre y el ternero aumentaron de peso. Comenzaron a comer independientemente nuevamente. Las pruebas de navegación fueron positivas. Estaban listos para regresar al océano. Y fue allí, en ese momento, que Mark sintió que su corazón volvía a pesarse. Pero no por dolor. Fue como si se despidiera de 2 maestros. Porque al final fueron ellos quienes le enseñaron lo que ningún curso, ningún viaje, ninguna foto jamás podría enseñarle, que la verdadera conexión no necesita lenguaje, solo con la presencia. Y a veces los que salvan también necesitan ser salvados. El sol se derramaba sobre el agua como miel. El mar estaba tranquilo, pero no en silencio.
Decenas de personas estaban reunidas en la orilla, cerca del centro de rehabilitación. Algunos con cámaras, otros con binoculares, pero todos con el mismo brillo en los ojos. Esa mañana, la madre y la cría serían devueltas al océano. Fue el final de un ciclo y el comienzo de otro. Mark estaba allí, por supuesto, no como fotógrafo, ni siquiera como espectador, pero como parte de todo. Se quedó descalzo sobre la borda del barco, con la cara vuelta hacia el horizonte. No sostenía ninguna cámara, solo los propios ojos. Cuando se abrieron las compuertas del tanque submarino, la madre tardó unos segundos en emerger. Él nadaba lentamente, luego con más firmeza. El cachorro llegó justo detrás, como siempre. Y entonces, como si lo hubieran ensayado, como si supieran lo que significaba ese momento, los dos se sumergieron profundamente y luego emergieron de un salto, pero no fue un salto cualquiera, fue uno de esos que cortaban el aire y hacían subir el agua como un aplauso, un salto sincronizado, en cámara lenta, en perfecta armonía, un gesto claro, un adiós, o tal vez un gracias. La gente gritaba, lloraba, aplaudía, pero Mark simplemente sonrió, con los ojos llenos, porque en ese momento todo tenía sentido. Esa mirada al fondo del mar, la decisión de seguir adelante, la cirugía, la transformación, la despedida, todo había encajado allí, en ese salto. Días después, Mark volvió a bucear, solo, sin prisas, solo para volver a sentir el fondo del mar, el mismo lugar donde todo empezó, y fue allí, entre sombras y luz, que ocurrió algo inesperado. Un rincón, bajo, pero inconfundible. Miró a su alrededor y vio, primero una sombra, luego dos. La madre, ahora más grande, más imponente, y el cachorro ya ha crecido, pero todavía es reconocible. Nadaron a su alrededor durante unos segundos, luego se alejaron. Pero antes de desaparecer, el cachorro hizo algo que Mark nunca olvidaría. Interrumpido, él se dio la vuelta y miró durante 3 segundos largos, intensos y absurdos, como si dijera, seguimos aquí, pero ahora juntos. Y se fue. Mark emergió. El aire se sentía diferente, encendedor, más seguro, porque allí, en esa inmersión, no encontró ninguna ballena. No es una misión, encontró una verdad, que los océanos nos hablan todo el tiempo. La pregunta es, ¿quién está dispuesto a escuchar?